Estamos viendo algunas imágenes de ciertas malformaciones. Quería mostrarles del albinismo. De una noticia, a ver, quiero ver si puedo encontrarla, esta imagen, en la cual una pareja de personas de color tuvo hijos albinos. A ver, creo que es esta la noticia. Bueno, a ver, por lo menos algo veremos. ¿Me confirman si están viendo la imagen, por favor? Se ve, licenciado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vemos una mujer de color, ¿no? Y aquí vemos sus hijos que sufren albinismo, ¿no? Que tienen la piel blanca, en algunos casos más enrojecida. Esto debido a que su piel es bastante delicada. ¿Ya? Eso también fruto de malformaciones genéticas se podría dar. La causa fundamental de la producción de mutaciones son las radiaciones, ionizaciones, pero también muchas sustancias químicas son capaces de producirlas, como también agentes biológicos. Un gen cuya presencia determina la muerte del organismo en una etapa temprana o tardía de su desarrollo se denomina gen letal. En cuanto a las malformaciones congénitas de origen cromosómico, cada cromosoma está formado por numerosos genes y, como vimos, la simple sustitución de una base de un gen puede tener efectos nocivos. La alteración de todo un cromosoma puede ser letal o causante de anomalías severas. Las alteraciones cromosómicas pueden clasificarse en alteraciones en el número de cromosomas, modificación de la estructura, mosaicos cromosómicos y quimeras. En estas circunstancias vemos de que se pueden dar diferentes tipos de malformaciones que pueden producir desde malformaciones poco perceptibles hasta perceptibles o incluso hasta la muerte. Si vemos, por ejemplo, esto hoy en día con los estudios que se van realizando al feto, a la mujer durante el embarazo, se trata de ir descartando o evitando cualquier tipo de malformación genética que se pueda ir presentando. En algunos casos, a inicios se podría, digamos, dar solución. En la antigüedad, por ejemplo, cuando existían ese tipo de malformaciones, lógicamente las personas iban desechando, ¿no? En algunos casos se producían los que eran los abortos asistidos, o en el caso cuando llegaban a nacer, eran abandonados, ¿no? O incluso se les quitaba la vida. ¿Algún comentario? Doctor, buen día. El consumo de esteroides podría considerarse dentro de lo que es mutación. Podría darse en algunos casos, ¿no? Pero hay que ir, estamos hablando de esteroides, una gran cantidad de sustancias, ¿no? Desde las que se utilizan como medicamentos hasta los que son de tipo estético.
se podría dar malformaciones. Por eso muchas veces se recomienda, ¿no? Antes de consumir ciertos productos, descartar cualquier embarazo. Pero muchas veces se ha dado casos en los cuales mujeres, en total desconocimiento de sus embarazos, han ido consumiendo bebidas alcohólicas, drogas, o en algunas circunstancias otros medicamentos, y lógicamente puede haber producido o no ciertas malformaciones en el cuerpo del feto, ¿no? Esto, o sea, lo que estamos viendo ahorita, la teratología trata de explicar qué posiblemente produce. Ahora, en algunos casos se ve y en otros casos no se ve. Es un poco también dependiendo del organismo de una persona. Hay lugares, por ejemplo, en el cual la exposición de sustancias peligrosas es común en las familias, pero en algunos casos no se presentan malformaciones. Eso no quiere decir, digamos, que en futuras generaciones podría presentarse algún tipo de malformaciones, ¿no? Que puede estar el gen en estado de lo que se denomina en recesión, ¿no? Que puede activarse en cualquier momento. Ahora, sin duda, si nos damos cuenta, las últimas generaciones, cada vez los niños salen mucho más altos, ¿no? Acá en Bolivia, por ejemplo, la estatura promedio era 1,60 a 1,70, ¿no? Pero hoy en día se puede ver jóvenes, adolescentes ya con una estatura de 1,80, 1,90, hasta 2 metros, que lógicamente también podría ser una malformación genética, pero ya esta no de un aspecto, digamos, monstruoso, sino, digamos, tal vez estéticamente aceptable también se da, ¿no? Las anomalías cromosómicas que ocurren después de la fecundación tienen una elevada probabilidad de originar individuos con un mosaico cromosómico. La falta de separación de cromosomas puede ocurrir en cualquiera de las divisiones mióticas, por ejemplo, durante la segmentación. Es improbable que la anomalía ocurra en todas las células embrionarias o blastomeros. Si afecta a alguna de ellas, puede originarse 3 líneas celulares distintas: las normales, las trisómicas y las monosómicas. En muchos casos, estas no son capaces de sobrevivir, por lo que el embrión resulta ser un mosaico conformado por células normales y trisómicas. Esto puede ocasionar el retardo del crecimiento intra o extrauterino, muerte embrionaria, fetal o neonatal, malformaciones congénitas. El sistema nervioso central es la estructura más afectada en los mamíferos. En el primer caso, mueren dentro del útero. En algún caso se denominan, ¿no?, estos famosos abortos espontáneos, porque el feto es inviable. Puede darse también la muerte dentro o fuera del útero más femenino, y en algunos casos puede afectar al sistema nervioso. Hay personas, por ejemplo, que han tenido ciertas malformaciones que hacen de que no desarrollen especialmente las extremidades, ¿no? Puede ser de que no puedan caminar, o en algunos casos no pueden hablar, ¿no? Son diferentes tipos de mutaciones, anomalías que se pueden ir presentando. Otros factores también relacionados a la teratología que tratan de explicar ciertas malformaciones pueden ser
¿no? Entre otros factores se encuentran los ambientales. La temperatura ambiental es también notable. En algunas circunstancias, por ejemplo, el desarrollo sexual es muy diferente, por ejemplo, entre personas del oriente y el occidente, ¿no? Eso podría ser también, lógicamente, producto por el medio ambiente. Si vemos, por ejemplo, las mujercitas en el oriente van desarrollando genéticamente, o perdón, sexualmente más rápidamente que en el occidente, ¿no? Esto no es por fruto de la genética, sino por el medio ambiente, como por ejemplo, ¿no? La hipertermia en los animales domésticos preñados es una causa de anomalías del sistema nervioso central y del ojo. Entre las causas ambientales que conllevan hipertermia está el encerrar a una hembra preñada en un auto expuesto al sol, las enfermedades febriles, perdón, durante la preñez también constituyen un riesgo de embriotoxicidad. La hemotermia experimental en ratas, ratones y hámsters gestantes ocasiona defectos del sistema nervioso central y el desarrollo esquelético. Lógicamente, se ha hecho ciertos experimentos para ver cómo influye la exposición al calor en el proceso de gestación. Esto con animales, ¿no? Y se ha demostrado que puede producir ciertos efectos en lo que es el desarrollo normal. Esto en los seres humanos no se podría hacer, ¿no? Pero se puede ver ciertos rasgos importantes, como lo que les había dicho, el desarrollo sexual, que es más temprano en lo que es el oriente que en el occidente. ¿Algún comentario, por favor? ¿Comentarios? ¿Alguna duda? ¿Ningún comentario? ¿Ninguna duda? Todo claro, licenciado. Ya. Por último, la contaminación ambiental producida por los residuos resultantes de procedimientos industriales acumulados de productos de combustión, uso discriminado de plaguicidas, también puede ser producto de malformaciones. Sabemos muy bien que hoy en día hay una gran explotación de los recursos, una gran uso de sustancias para una mayor producción. Nuestros alimentos ya no son naturales, muchas veces son fruto de alteraciones genéticas, ¿no? Que vamos consumiendo y puede producir malformaciones, tal vez no en nuestra generación, sino en futuras generaciones, ¿no? Tanto en las carnes como también en las frutas y verduras. Muchas veces se ha dicho, se ha escuchado de que los pollos son modificados genéticamente para que crezcan más rápido, para que desarrollen masa muscular y lógicamente puedan ser comercializados rápidamente. Lo mismo en lo que es la carne de res, ¿no? Hoy en día hay ciertas razas que han sido mejoradas genéticamente para obviamente producir mayor cantidad de carne o en algunos casos mayor cantidad de leche. Pero al consumir estos productos o subproductos, resulta que nosotros estamos llegando a consumir en pequeñas cantidades todo lo que se ha hecho en esos animales. Lo mismo en las frutas, ¿no?
ponemos fertilizantes, ponemos plaguicidas para matar a los insectos que causan daño a las producciones agrícolas, pero eso queda también en la cáscara o queda en la fruta o en la verdura, y eso estamos nosotros consumiendo. Se está constituyendo uno de los problemas principales para todas las especies. Si bien no se han determinado a causa de las presiones de las superestructuras económicas de esta sociedad, no sabemos exactamente cuál pueden ser los efectos a largo plazo, ¿no? Pero sabemos que en algún momento las futuras generaciones van a ir viendo estos resultados, ¿no? ¿Algún comentario sobre esto? Sobre el consumo. Por eso siempre se recomienda tratar de comer lo más natural posible, ¿no? Evitar productos con demasiado procesamiento. Muchas veces el comer los enlatados puede ser, digamos, perjudicial, porque también no nos olvidemos, los enlatados en algunos casos a productos hay pues con conservantes, y esos conservantes también pueden afectar en nuestro organismo. ¿Comentarios, dudas, preguntas? Doctor, estaban comentando, no recuerdo, creo que era el año pasado, sobre los productos transgénicos, ¿no? Que creo que son una alteración de las, bueno, en este caso de las semillas, creo que era ese el tema. El año pasado creo que comentaba. Sí, sin duda. El tema de los transgénicos, dentro de una lógica, muchas veces, a ver, es la transformación genéticamente, el mejoramiento de ciertas semillas para que produzcan, digamos, mayor cantidad de alimentos. No nos olvidemos que la población mundial ha crecido exageradamente, y eso constituye, digamos, un problema para el consumo alimentario. Entonces, muchos países han apoyado en el estudio genético para el mejoramiento de razas animales, para que se pueda producir mayor cantidad de alimento. Esto también en lo que son las frutas, las verduras. Si por ejemplo vemos un durazno del Valle Alto, es agradable, ¿no? Pero en algunos casos son de mala presencia o son pequeños. Y si vemos, por ejemplo, un durazno que vienen de Chile, de la Argentina, son pues bastante grandes, jugosos, bastante agradables a la vista, pero en tema del sabor muchas veces no tienen sabor. Ahí podemos ver claramente un ejemplo de lo que podría ser una fruta mejorada genéticamente y otra no. Sin duda, el consumir un alimento más natural es lo más recomendable. Por eso algunos, por ejemplo, hay personas que tratan de buscar el huevo criollo, no sé si alguna vez han escuchado, ¿no? Es algo que es de mejor calidad, entre comillas, ¿no? El pollo criollo también, ¿no? Aunque la carne es más dura, hay poca carne, pero dice que es más saludable. Ahora, hay ciertos productos que hoy en día ya no existe, digamos, en su estado natural. Por ejemplo, uno de los productos que es transgénico, pero ya no existe, digamos, en un estado natural, es la soya, ¿no? Toda la soya que consumimos ya es transgénico. Ahora, el pollo, la carne de res, generalmente siempre está procesado, ¿no? O engordado con ciertas sustancias. Ahora, otro tipo de carnes, por ejemplo, el pescado, lastimosamente, me acuerdo hace un tiempo, se fue denunciando de que había ríos que estaban siendo contaminados, ¿no? El río Pilcomayo, por ejemplo, donde se sacaba grandes cantidades de peces y se comercializaba, se denunció que estaba también contaminado, ¿no? Por la explotación abusiva de los mineros.
Entonces, muchas veces hay que tener mucho cuidado lo que comemos. Lastimosamente, hay personas inescrupulosas, pero todos estos alimentos de una u otra manera van a influenciar en lo que es la formación del ser humano y lógicamente puede producir ciertas malformaciones de tipo genéticas o de tipo ambientales o de tipo, digamos, cromosómicas. La susceptibilidad de la teratogénesis depende del genotipo del embrión y del modo en el que éste interactúa en los factores ambientales. La susceptibilidad a los agentes teratogénicos varía con el estadio del desarrollo del momento de la exposición. A mayor, digamos, exposición en una etapa temprana, puede existir, digamos, alteraciones. Muchas veces se recomienda, ¿no? Cuidar mucho a los bebés porque en el embarazo o las etapas tempranas del nacimiento puede ser fruto de daños en su desarrollo, ¿no? Por temas ambientales especialmente. Los agentes teratogénicos actúan de manera específica en las células y en los tejidos en desarrollo, desencadenando una embriogénesis anómala. Las manifestaciones finales del desarrollo anormal son la muerte, la malformación, el retraso en el crecimiento y el desorden funcional. La influencia de los factores medioambientales adversos en el desarrollo del tejido dependen de la naturaleza, tales como los factores. Las manifestaciones de un desarrollo anormal aumentan en grado en función de la dosis, desde la ausencia de efectos hasta el nivel fatal. En algunas circunstancias, por ejemplo, la exposición al sol hoy en día es mucho más fuerte, puede producir efectos más dañinos en lo que es el cuerpo humano que era anteriormente, ¿no? Esto por el daño de la capa de ozono. Pero sin duda la exposición al sol en una edad temprana, en la cual existe, digamos, formación de algunos, el desarrollo, por ejemplo, de la piel, puede producir, por ejemplo, ciertas enfermedades o mutaciones, ¿no? La más común, por ejemplo, el cáncer de piel, que mucho se está presentando en las últimas décadas, ¿no? Es por eso que se recomienda que no se exponga mucho tiempo a los rayos del sol. También hay otros elementos que deben ser considerados para el estudio de la teratología, ¿no? Como elementos que pueden crear deformaciones, por ejemplo, las drogas o fármacos, productos químicos, infecciones y físicos, que lógicamente pueden influenciar en lo que puede ser el buen desarrollo del ser humano, ¿no? ¿Algún comentario, alguna duda, pregunta que tengan, por favor? ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? ¿Ninguna? Bueno, licenciado. ¿Ustedes sabían, por ejemplo, que la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual, que es pasado de generación, puede ser heredado, ¿no? En los genes, puede producir ciertas malformaciones?
anomalías dentales, por ejemplo, óseas, hipocausia congénita, hidrocefalia y retraso mental. Otra enfermedad, por ejemplo, la rubiola, provoca cataratas, malformaciones cardíacas, hipoacusia, entre otras alteraciones, y que la exposición al alcohol puede causar un síndrome de alcohólico fetal que tiene un amplio espectro con retraso mental y del crecimiento asociado a las alteraciones morfogenéticas. Existen varios teratógenos conocidos por usar malformaciones congénitas en el ser humano, ¿no? Sin duda, puede ser importante evitar total tipo de consumo de sustancias nocivas, ¿no? Alcohol, drogas, cigarrillos, medicamentos. No sé si alguna vez han escuchado, se recomienda a las mujeres embarazadas incluso evitar, por ejemplo, cualquier tipo de medicamentos, hasta el medicamento para el resfrío, no se debe tomar. Y en algunos casos que requiera el tomo de un medicamento, es mejor consultar al médico, ginecólogo, qué medicamentos serían recomendables para el consumo en estado de gestación. Aquí vemos una malformación que es heredada, ¿no? De padre a hija. Hay muchas malformaciones que pueden ser heredadas, algunas que son visibles, otras que son invisibles, ¿no? Les había dicho el ejemplo, por ejemplo, del lunar, se puede dar o no, de los lunares, de las características de cada individuo, ¿no? Aquí tenemos una malformación también mucho más grave, lo que se denomina la niña sirena, ¿no? Que en su proceso de formación no ha podido separar las extremidades y esas han quedado unidas. Esto lógicamente puede ser operado, pero en algunos casos la musculatura o los huesos muchas veces no van a poder sostener el cuerpo, ¿no? Como estas, podemos ver muchas otras malformaciones producidas, como hemos visto, por temas genéticos, exposiciones ambientales, etcétera, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la mano de una niñita, ¿no? Que solo cuenta con 2 deditos, ¿no? Una ausencia de dedos que lógicamente producido por una de esas circunstancias que acabamos de revisar. ¿Algún comentario, duda, pregunta respecto a este tema, por favor? Con esto estaríamos concluyendo. El tiempo restante me gustaría, por favor, escuchar comentarios, dudas, preguntas sobre este tema de la teratología. A ver, los escucho, por favor. Alguno que recién se haya conectado, recién acepté a una u otra persona, por favor, alguna duda, algún comentario sobre este tema de la teratología, que es la que estudia las diferentes deformaciones que se pueden producir en el cuerpo humano, eso debido a algunos aspectos como el medio ambiente, la exposición a sustancias peligrosas, genético, ¿no? Como habíamos visto. Preguntas, comentarios, por favor. Una pregunta, licenciado. ¿Sí? Sí, este campo de la medicina legal, ¿en qué medida le ayudaría al derecho si es que realmente le ayuda? Ya. En otros países, por ejemplo, la legislación está más avanzada en el sentido, por ejemplo, de la responsabilidad de algunos grupos sectoriales, alimentarios, ¿no? Se podría, por ejemplo, en otros países se enjuicia a las industrias, se enjuicia a las fábricas, se enjuicia a ciertos sectores que lógicamente están contaminando el medio ambiente
y están produciendo, lógicamente, este tipo de malformaciones. Entonces, ahí se tendría que demostrar, digamos, qué agente propiamente está produciendo las malformaciones y en ese sentido se podría enjuiciar a estas personas para evitar, ¿no? Futuras malformaciones, porque lastimosamente las que ya están existentes ya no podría, digamos, verse de solucionar. Lo que sí se podría, digamos, tratar de ver, compensar a las víctimas, ¿no? En ese sentido, la tanatología nos ayudaría en ese ámbito. Aquí, lastimosamente, en Bolivia, se han dado muchos casos en los cuales, por ejemplo, en el oriente, en el occidente, que se ha podido determinar, ¿no? De que ciertas sustancias nocivas que han sido botadas en los ríos ha ido contaminando el agua que consumían, por ejemplo, muchas comunidades y se han ido presentando estas malformaciones. Pero lastimosamente la falta de conocimiento de esta rama de la medicina legal hace de que no se denuncie, no se investigue y lógicamente no se enjuicie, ¿no? Muchas empresas mineras podrían haber quebrado, ¿no? Por esta situación y sabemos muy bien que por temas económicos muchas veces se protege a estas para posibles juicios de responsabilidad que se pueda presentar por estos daños al medio ambiente y lógicamente a las personas. ¿Has respondida su pregunta? ¿Algún otro comentario, alguna otra duda? Por favor, les ruego. Sí, justamente esa era mi duda, licenciado. Otra consulta más, disculpen. Sí. ¿Hay algún precedente jurídico de algún caso que se haya dado de este tipo acá en Bolivia? Me ha agarrado en curva, lastimosamente no he realizado este trabajo, no he realizado esta investigación, pero seguramente si hacemos una sustentación jurídica por el daño causado, sabemos que en el Código Penal hay ciertos delitos que son lógicamente la exposición o la contaminación o el daño de las personas puede causar, digamos, un delito. Entonces se podría sustentar y se podría llegar a un juicio, ¿no? Pero personalmente desconozco, sé que por ejemplo en Tarija ha habido juicios que se les ha seguido, por ejemplo, a empresas mineras que han contaminado el Pilcomayo, pero no sé exactamente cuáles han sido los resultados, si se ha llegado a sancionar o si se ha visto el tema de esto de la tanatología como base del juicio o simplemente la contaminación de las aguas. Doctor, acá en Sí. Cochabamba se ha prohibido el funcionamiento de lo que son las ladrilleras. No sé exactamente si es, digamos, por restricción municipal o algún ordenamiento departamental, ¿no? De la gobernación, pero ya no están funcionando precisamente por la contaminación que hacía dentro de lo que es el cercado mismo, ¿no es cierto? Sí, sabemos muy bien que las ladrilleras van quemando ciertos objetos para generar calor y lógicamente cocer los ladrillos. En muchos casos, por ejemplo, estas ladrilleras, porque requerían, digamos, calor, que la temperatura sea alta, han ido quemando hasta lo que han sido llantas. Y eso lógicamente producía una contaminación ambiental importante. Es por eso que se ha prohibido o se ha tratado de que estas ladrilleras vayan cambiando su combustible a gas natural, pero lastimosamente pues este producto, este gas natural no llega a las temperaturas que se requiere para esta producción, ¿no? Pero sin duda se está incluso tratando de que estas ladrilleras salgan de lo que es el cercado y se vayan a lo que es esta zona del Parque Industrial Santibáñez. Pero lastimosamente la misma gente, la misma población que se dedica a esta actividad no quiere, no desea por tema, digamos, económico y otros aspectos propios, ¿no? De su área. Pero sabemos que contaminan y pueden producir daños en la salud, especialmente en el tema respiratorio. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 5 minutitos más, por favor. Licenciado.
¿Sí? ¿Existe alguna información específica de cuál es el producto que ha causado la malformación en los diferentes casos o es en general? Esto si hubiera una denuncia, ¿no? En este caso. Eh, ya. ¿Sabe qué? El de señalar, por ejemplo, decir un aspecto, no podríamos señalar uno solo. Incluso, por ejemplo, en países extranjeros se está prohibiendo ciertos colorantes, por ejemplo, en lo que son los alimentos artificiales, dulces y demás cosas, se está prohibiendo ciertos colorantes porque están produciendo, digamos, daño a lo que es el cuerpo humano. Los alimentos transgénicos van a producir efectos, los conservantes, ciertas sustancias que normalmente consumimos nosotros cotidianamente sin saberlo, nos están causando daño. Hasta los medicamentos tienen un efecto en el cuerpo humano. Ahora dicen, ¿no? Esto un poquito como especulación, esto no quisiera que llegue, digamos, a una mala información. Muchas veces se han dado casos en los cuales incluso hasta las vacunas, no estoy hablando de la vacuna del COVID, por si acaso, que algunas vacunas en la antigüedad han producido pues ciertas malformaciones, incluso hasta el esterilizado de las mujeres, ¿no? Cuando se estaba, por ejemplo, tratando de ver métodos anticonceptivos, se han utilizado ciertas sustancias que han esterilizado a las mujeres. Pero, lógicamente, hay que tener cuidado y hay que informarse bien para consumir ciertas sustancias, ciertos productos, ciertos medicamentos, o, lógicamente, consultar en primera instancia a los médicos. Muchas veces la automedicación es terrible. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Ninguna, doctor. En algunos casos, este tipo de deformidades, esas malformaciones, no son tan visibles en nuestro medio ambiente, ¿no? En nuestro entorno, pero no olvidemos que estas se presentan en el mundo, ¿no? Y nosotros tenemos que cuidarnos para evitar, digamos, este tipo de daños en nuestras futuras generaciones. Ahora, el ámbito legal, sería interesante, ¿no? Ustedes que, por ejemplo, en un futuro, cuando estén en el proceso de titulación, vayan realizando trabajos de tesis, investigaciones, podrían tocar, ¿no? Un elemento relacionado a ese tema para poder realizar su trabajo de investigación. Para normar, reglamentar o, en el caso, evitar futuros daños a lo que es el medio ambiente, a lo que es el desarrollo de las personas. ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Estamos a 1 minuto 30 segundos de concluir nuestra clase. En todo caso, vale la pena agradecer la presencia de ustedes, ¿no? Que son las personas que un poquito haciendo un esfuerzo están asistiendo a nuestra clase, ¿no? Hay muchos que no lo están haciendo de esta manera y lógicamente están causándose un perjuicio ellos, porque no asisten a clase, no están escuchando la explicación y lógicamente no están aprovechando estas, ¿no? Yo diría, doctor, que no se puede evitar las enfermedades que nos provocan los alimentos y la naturaleza, porque, no sé, tratar de sobrevivir. Sí, sí. ¿Algún comentario más, por favor? Bueno. Sí, quería decir algo. Antes que se corte, ya se va a cortar en 1 minuto. No, simplemente agradecerle, licenciado. Realmente el esfuerzo
de ambos lugares, tanto usted como los compañeros, y agradecerle una clase muy interesante.